Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Y bueno, vamos a estar unos minutitos, 15, 20 minutos, no creo que más, hablando acerca del del nuevo módulo de reporting que se introdujo a partir de la versión de Data Protector 10.10, si no me equivoco. Y bueno, básicamente voy a intentar mostraros qué es, cómo se instala, qué tipos de reportes podemos ver o configurar y una pequeña sección de troubleshooting, qué tipos qué estructura de directorios, qué ficheros y cómo podemos habilitar el modo debug y ver alguna cosilla más. Bueno, el módulo de reportes la idea principal fue eh, mejorar el módulo antiguo de reportes con algunas de las funcionalidades que ya existían en otro software que se llamaba Backup Navigator y hacerlo de tal manera que estuviera integrado dentro de la consola de Data Protector y que desde la consola se pudiera, desde la misma consola se pudiera gestionar tanto las funcionalidades de backup como las funcionalidades de reporting. Para ello se ha creado este nuevo módulo, que es un proceso independiente, que corre en un servidor aparte. En las primeras versiones una de sus limitaciones era que ese servidor no podía tener ningún otro componente de Data Protector. Eso ya se ha modificado, puede correr en cualquier cliente de la celda y durante el proceso de instalación instala una pequeña base de datos PostgreSQL que será la que se sincronizará con la propia IDB de Data Protector para poder gestionar y darnos los reportes en un tiempo, la verdad es que relativamente rápido. Como os decía, se hace una sincronización entre el reporting server y la IDB. El módulo de reportes está disponible desde el contexto home, que en la versión 1060, aquellos que ya la habéis instalado, como veis, se ha cambiado. Digamos que voy a coger el láser, la parte de Dashboard, Report y Scheduler, que antes estaban en la parte izquierda de nuestra consola, ahora se han movido a la parte central superior. ¿Para qué? Lo que se ha buscado es poder hacer toda esta ventana, donde vamos a ver los reportes y las programaciones, más grande, de tal manera que podamos gestionar mejor tanto los reportes como las programaciones. De esta manera, eliminando esa columna que había ahí en la parte de la izquierda, se ha conseguido tener más espacio. Los reportes, hay una serie de reportes configurados que podemos ejecutar, ¿de acuerdo? Y es posible realizar reportes a medida. Hay un wizard que os permitirá prácticamente configurar y crear cualquier tipo de reporte que necesitéis, ¿vale? Una de las mejoras que se ha ido introduciendo en el producto también ha sido el soporte para múltiples Cell Manager. En su primera versión solamente se podía configurar un Cell Manager por cada servidor de reportes y las siguientes versiones ya se puede conectar diferentes Cell Manager a un solo módulo, a un solo servidor de reportes. A la pregunta del millón de cuántos se pueden configurar, si os digo la verdad, no he conseguido esta información. Me gustaría haberla podido conseguir para darosla, pero no he conseguido ver documentado en ningún sitio cuántos Cell Manager. Entiendo que en cualquier caso la cantidad de Cell Manager que se puedan conectar siempre va a ser muchísimo más alta de la que cada uno de vosotros podáis tener. Vamos a suponer un entorno muy grande, donde pueda haber 5 o 10 Cell Manager corriendo. Entiendo que no sería ningún problema y que todos podrían estar conectados al mismo servidor de reportes. Como os decía, ahora hay una coexistencia con
otros diferentes componentes de Data Protector cuando antes se requería este componente en exclusiva dentro de un servidor. El servidor donde se instala, por supuesto, puede ser físico o virtual sin ningún problema, y ahora ya puede ser, puede tener cualquier otra de las funciones de Data Protector. Reportes personalizados, como os decía, se pueden configurar y se ven en la parte del dashboard. Luego veremos exactamente cómo. Incluso intentaré hacer una demo en directo para que veáis cómo funciona el módulo. Y esos módulos que generemos a medida o cualquiera de los que ya están generados, por supuesto, el resultado de esos módulos, de esos reportes, se pueden descargar en formato JPG, en formato PDF, se pueden enviar por email, cualquier tipo de acción, ¿de acuerdo? Igualmente los módulos, los reportes que creemos se pueden editar, borrar, importar, exportar, luego vemos en detalle cómo hacerlos. Para crear un módulo a medida, un reporte a medida. Dentro de los reportes, en la parte de configuración, tenemos la subsección de Custom Report, y desde ahí podremos ir creando un módulo, un reporte, dependiendo de lo que queramos. Un reporte de configuraciones, un reporte de sesiones en el tiempo, de cintas y pools, bueno, cualquier tipo de reportes. Podremos elegir exactamente qué tipo de datos queremos ver en ese reporte, de qué cell manager, si queremos ver una suma de las cifras, un porcentaje. Bueno, como os decía, se puede configurar prácticamente todo en relación a un reporte en concreto. Soporte para múltiples cell manager. Como os decía, se pueden configurar, se pueden importar varios cell manager para que trabajen con el mismo reporting server, ¿de acuerdo? A diferencia del antiguo Manager of Manager, cada uno de los cell son totalmente independientes el uno de otro. Los datos entre las diferentes IDBs son sincronizados, y en caso de que las sincronizaciones que estén programadas coincidan, se irán poniendo en cola y se irán ejecutando secuencialmente también una detrás de otra. La instalación. Pasos necesarios para la instalación. Tenemos que instalar el paquete, tenemos que configurar los detalles del nuevo reporting server, tenemos que importar el reporting server dentro del Cell Manager, configurar la sincronización y, por último, configurar nuestros reportes ya predefinidos o los que queramos hacer a medida. Los requisitos para la instalación no son muchos. Importante que el servidor tenga como mínimo 16 GB de RAM, 20 GB de espacio. A nivel de Linux, el usuario RSDB dentro del grupo RSDB tiene que existir. Y los diferentes sistemas operativos que soportan la instalación del reporting server, pues son los que tenéis ahí. Como veis, ahora mismo hay bastante abanico. Cualquier versión de Windows soportada, 2012, 16, 19, CentOS, Red Hat, SUSE, incluso Ubuntu, ¿de acuerdo? En cualquier caso, antes de realizar la instalación, como siempre, por favor, comprobar las matriz de soporte, y podréis ver exactamente la lista de servidores actualizados, o sistemas operativos actualizados que están soportados. Bien, el nuevo paquete de instalación, o para hacer la instalación en Linux,
Tenemos una nueva variable del comando nisetup, que es -rs, con la que podremos ejecutar la instalación del paquete de reporting server. Hará un chequeo de los requerimientos mínimos de hardware y nos permitirá hacer la instalación. Si alguno de los requerimientos no se cumplen, pues nos dará un error, como en este caso, donde nos dice que no tenemos suficiente memoria RAM y nos abortará la instalación. En Windows, el proceso de instalación es como siempre, con este setup.exe, y tendremos una nueva opción de instalación, que es el reporting server. Durante la instalación nos preguntará 2 veces, o nos pedirá 2 usuarios distintos. Uno de los usuarios es el con el cual se va a realizar la instalación, y tiene que ser un administrador de Data Protector, ¿de acuerdo? Y el segundo es el propio administrador de la base de datos que se va a crear en el propio reporting server, y con el cual vamos a realizar la importación dentro del Cell Manager. Es muy importante conservar ese usuario y esa password, porque no son visibles y no se pueden cambiar, a no ser que se vaya a hacer una actualización. La verdad es que, igualmente que os comentaba antes con el número de Cell Manager que se pueden importar, he estado analizando, buscando, viendo de qué manera podría ser posible, y yo de momento no lo he conseguido poder modificar esa password, así que es muy importante mantener esa password en un lugar seguro, en el caso de que tengamos que exportar y volver a importar nuestro reporting server, que podamos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, configuramos usuario y contraseña. La contraseña, como cualquier contraseña de usuario desde la versión 10, tiene que cumplir una serie de requerimientos, mayúsculas, minúsculas, algún número y algún carácter especial, ¿vale? Bueno, ahí os pongo un ejemplo de una que podéis utilizar, y guardarla, como os digo, en lugar seguro. Los puertos, por defecto, podéis usar los que vienen. Si queréis cambiarlos, ahí tenéis el rango de puertos que podéis utilizar. Si la contraseña que estáis introduciendo no es correcta, o sea, no cumple los criterios, evidentemente os avisará con el warning que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Y ahí podéis ver el usuario que se va a crear dentro de Data Protector, del Keycloak Database de Data Protector, con los detalles de ese usuario, ¿de acuerdo? Desde aquí sí podríamos, seleccionando ese usuario, botón derecho, y hacer un reset password de este usuario, pero no del usuario con el que vamos a realizar la importación, que lo veremos luego más adelante. Bien, ya hemos instalado nuestro reporting server. ¿Qué estructura de carpetas vemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nuevo en ese servidor que hemos instalado? Bien, la estructura de carpetas es muy similar a la que podemos ver en un cliente, y los logs están en el mismo sitio que los logs del application server de cualquier Cell Manager, ¿de acuerdo? Bueno, la estructura de carpetas en un Windows pues sería un Program Data OmniBack, y ya ahí dentro tendríamos un log application server, un RSIDB donde estará la base de datos del reporting server, toda la estructura de la base de datos por que se crea, en fin, todo lo necesario. Y toda la parte de log pues estaría en Program Data OmniBack Log Application Server. Durante la instalación se crean 3 servicios nuevos, un Data Protector Inet para, evidentemente, poder comunicar entre los 2 servidores, el Data Protector Reporting Application Server, ¿de acuerdo? Para tener ese motor Wi-Fi
que nos va a gestionar el flujo de datos y el servicio de base de datos para el reporting server. Ya tenemos el servidor instalado. El siguiente paso, como hemos visto antes, sería importarlo dentro de nuestra consola de Data Protector. Bien, abrimos la consola, nos vamos a la sección de reportes y tenemos la opción del Launch Import Wizard. Si lo ejecutamos, nos va a pedir un hostname del reporting server, el puerto, el usuario y la password, ¿de acuerdo? El usuario y la password que introducimos a la hora de hacer la instalación. Le damos a validar, next step, y a continuación ya nos mostrará las diferentes opciones de sincronización. Si queremos hacer una sincronización on demand en este mismo momento, si queremos qué tipo de frecuencia queremos configurar para que se realice la sincronización. Durante la sincronización veremos una barra de status donde nos muestra qué porcentaje se ha realizado. Se hace muy rápido. Evidentemente yo las sincronizaciones que he podido hacer son para bases de datos muy pequeñas, pero esto es un proceso, incluso para bases de datos muy grandes, no creo que lleve más de 5 o 10 minutos a lo sumo. Y por último ya nos avisa de cuando se ha realizado una sincronización completa, ¿de acuerdo? Las opciones de setting, bueno, hay una serie de configuraciones que podremos realizar, forzar una sincronización, realizar un purgado de los datos desde una fecha en concreto, marcar una política de retención y configurar una frecuencia de sincronización. Bien, ya tenemos nuestro reporting server instalado, importado dentro de Data Protector. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bien, básicamente vamos a poder crear o ver 4 tipos de gráficos distintos, de donuts, de tarjetas, de líneas o de barras, ¿vale? Bien, os he traído algunos pequeños ejemplos, aunque, como os digo ahora, intentaremos verlo on live, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí podéis ir viendo algunos ejemplos de cómo se podrían ir viendo los diferentes reportes, las diferentes subsecciones de reportes que están creadas por defecto, ¿de acuerdo? Y los diferentes tipos de gráficos que podemos crear. Vale, vamos a ver si no falla el directo. Bien, alguien que me diga por ahí si podéis ver la consola de Data Protector correctamente. Sí, se ve, se va. Vale, perfecto. Vale, ahora se ha ido al mover la consola. Un momentito, que reconecta. Vale, estamos ahí. Como os decía, desde el menú de Home, accedemos a la parte de dashboard, ¿de acuerdo? Que como veis ya tiene los cambios que os he reflejado antes y accedemos al módulo de reportes. Perdonad, me voy a cambiar de servidor porque ahí no tenía. Bien, ya estamos aquí.
Me cambié de servidor porque os quería enseñar esta parte de favoritos. Bien, como veis, hay cualquier tipo de reporte de los que ya están preconfigurados o que podéis configurar vosotros, se pueden añadir a favoritos de tal manera que cuando abráis vuestra consola veáis exactamente la información que queréis ver. Estadísticas de las sesiones, sesiones o uso de cintas por sesión y el estatus de algunas de las sesiones, ¿de acuerdo? Y eso se puede configurar en cualquiera de los reportes. Pulsando el botoncito que aparece con el corazón lo podemos añadir como favoritos, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí, bueno, pues podemos ir a ver los diferentes reportes de configuración que os decía. Como veis, se obtiene la información bastante rápido. Dejadme que os muestre exacto algún reporte con gráficos. Bueno, dependiendo del que seleccionemos. Incluso dependiendo del time frame. Por supuesto, si tuviéramos varios Cell Manager, aquí podríamos seleccionar de qué Cell Manager, del rango de fechas, cómo querríamos agrupar, podríamos filtrar por tipo de objeto, ¿de acuerdo? Y como os decía, añadirlo o no añadirlo a la pestaña de favoritos. Bueno, vamos a ver alguno más, por ejemplo, un ratio de deduplicación, dependiendo del rango de fechas que seleccionemos, bueno, nos irá dando información de qué ratio de duplicación, qué sesión, cuántos datos se escribieron, bueno, toda la información que podéis necesitar. Podemos filtrar o seleccionar qué tipo de datos queremos ver en el gráfico, cuáles no, ¿de acuerdo? Y luego, como os decía, estos gráficos se puede descargar en PDF, en formato gráfico, en JSON, podemos enviar el reporte por email. Bueno, las opciones por defecto. A nivel Pulse and Media, pues bueno, hay otra serie de reportes configurados por defecto, pero vamos, podéis ver vosotros exactamente de qué queréis obtener el reporte. Y como bueno, la parte de reportes avanzados ya es más concreta en algún tipo de reporte en concreto. Y como veíamos antes en la parte de configuración, bueno, pues podréis hacer un custom report y a partir de aquí, añadiéndolo, nos saldrá el wizard para ejecutar configurar el tipo de reporte que queramos, ¿de acuerdo? Vale, nos volvemos a la presentación y nos vamos a la parte de troubleshooting. En troubleshooting, bueno, mencionaros limitaciones. Importante, la hora tiene que estar sincronizada, ¿de acuerdo? Incluso si alguno de los Cell Manager que está sincronizado con el Reporting Server está en zonas horarias distintas, tiene que tener la misma zona horaria, ¿de acuerdo? Si no, os va a dar un error a la hora de realizar la sincronización. Como os decía, el reset de la password es algo complicado. De hecho, para entornos donde hay múltiples Cell Manager no está soportado y para entornos donde solamente hay un Cell Manager importado en el Reporting Server, solo está disponible en caso de upgrades. No es posible modificar la password. Por eso os he hecho mucho énfasis en que conservéis esa password y ese usuario en un lugar seguro, ¿de acuerdo?
debido a temas de autorizaciones y certificaciones, cuando actualicemos nuestro reporting server va a ser necesario hacerle un export y un import, ¿de acuerdo? Tiene que ser reimportado para configurarlo correctamente. Y después de esto, evidentemente, la primera sincronización se va a hacer full, pero como os decía, no es un proceso que tome mucho tiempo, ni afecta o impacta al rendimiento de los backups, con lo cual se puede realizar en cualquier momento, incluso en ventana de producción, sin ningún problema para vuestros backups. Y a nivel de reportes configurados, bueno, tener en cuenta que el máximo que se pueden seleccionar van a ser 12 columnas y que una de ellas tiene que tener un factor numérico. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Evidentemente que nos falle la sincronización entre la IDB y la base de datos del reporting server, ¿de acuerdo? Puntos básicos a verificar, la autentificación, que el usuario y la contraseña que hemos metido es correctos, y por supuesto la conectividad entre los dos servidores. Comprobar qué PIN funciona entre los dos, que podemos resolver FQDN correctamente y como última medida para evitar cualquiera de estos problemas, pues añadir las entradas en cada uno de los dos servidores en el host file. Si el servicio del reporting server cae, bueno, pues evidentemente lo que podemos hacer es reiniciarlo manualmente desde Windows, la consola de servicios o desde Linux, reiniciando los demonios que veis a continuación, el RSRSDB y el RSRSAS. Uno corresponde a la base de datos y otro al application server. Logs para el troubleshooting. Ya hemos visto antes dónde estaban localizados, pero bueno, os doy un pequeño detalle un poco más detallado de qué tenéis que recopilar, si tenéis que abrir un caso con soporte. Del reporting server siempre os van a pedir esos dos ficheros, el reporting.log y el server.log, que están en esos paths que podéis ver ahí. Y del Cell Manager, pues los logs del application server, que están en los paths que veis en la diapositiva. Para habilitar el modo debug, tenemos que entrar en la pestaña de settings, ¿de acuerdo? Dentro de la parte de configuración y en la sección de logs podremos ver que log level estamos guardando en esos ficheros de log que hemos visto antes, error, warning, info, debug. Evidentemente tendríamos que irnos tendríamos que seleccionar debug y a partir de ahí incluso podríamos seleccionar tamaño máximo de ese fichero, política de retención, cuántos meses de información queremos que se guarden ahí. Bueno, tenemos diferentes opciones o incluso desde el Cell Manager podríamos hacer un download del servidor con el botón que veis ahí de download log, ¿de acuerdo? Y poco más os puedo contar. Como veis, el proceso de instalación y de importación es muy sencillo. La mayoría de los módulos vienen configurados por defecto. Así que por mi parte, poco más. De tiempo de preguntas. No sé si tenéis alguna duda, algo con lo que os pueda ayudar. Sí que hay alguna pregunta, Chema. Dime. Mira, la primera es de Alberto, dice, ¿es posible sacar un reporte de los clientes que hay en una especificación? De los clientes que hay en una especificación. Bueno, no me lo sé todo de memoria. Te lo miro, Alberto. Envíame un email, por favor. Creo que todos tenéis mi dirección de email. Mándamelo y te lo compruebo, ¿de acuerdo? Sé que me parece que son 165 reportes los que hay preconfigurados y luego que se puede hacer a modo custom, pero te lo miro.
Vale, la siguiente pregunta dice de Luis Alberto. ¿Es capaz de extraer información por sesión de backup de los datos copiados y los datos transferidos con los ratios de deduplicación? Misma respuesta, ¿vale? Mándamelo, Luis Alberto, y lo vemos en detalle, ¿vale? A ver si se puede configurar ese reporte. Entiendo que sí, ¿vale? Pero lo Del- vemos. de Luis Alberto también pregunta si tienen que estar en la misma versión el CM o si tienes más. No, esto no lo entiendo muy bien. Vale, sí, creo que sí. No es necesario que esté en la misma versión, pero evidentemente es recomendable. Es decir, podrías tener tu Cell Manager en versión 10.60 y el Reporting Server en la 10.40, por ejemplo. ¿De acuerdo? Evidentemente la recomendación es tenerlo en la misma versión, pero sí se puede, sí hay posibilidad de trabajo, de coexistir entre diferentes versiones. Vale. Hay otra pregunta de José Félix Pedea. Dice si se necesita tener tipo de licencia por volumen de datos o no. No. Buena pregunta, Chefe. No, la verdad es que podía haber puesto algo de esto en la presentación, te lo agradezco. De hecho, hay novedades a la versión 10.60 en este sentido. El módulo de reportes solamente estaba disponible para el licenciamiento por capacidad, bien en su versión antigua normal o en la versión moderna en Premium, pero desde la versión 10.60 hay posibilidad de adquirir una licencia separada para aquellos entornos que están trabajando con el licenciamiento tradicional por drives o por agentes. Hay una nueva licencia que es para módulo de reportes y se licencia una por cada servidor de reportes que se vaya a utilizar. Como en este caso se pueden configurar varios CEL en el mismo reporting server, con adquirir una licencia sería suficiente. Vale. Si me permites, Chema, la idea es proporcionar una herramienta de reporting avanzada para aquellos clientes que quieran mantenerse en el modelo de licenciamiento tradicional. Como ha mencionado Chema, la versión Premium ya incluye una herramienta de reporting avanzada. Lo que hemos hecho es proporcionar esas mismas capacidades para los clientes que desean seguir con un modelo de licenciamiento tradicional. ¿Vale? Y esa es una de las razones también por las cuales todavía hay algunas de las preguntas que nos estáis haciendo que no podemos contestar inmediatamente porque la acabamos de lanzar al mercado y no hemos tenido la posibilidad de jugar con todas sus posibilidades. Perdona, Chema. Nada. Sí, de hecho, la última pregunta que había era qué diferencias hay del reporting desde la 10.20. Así que un poco en línea con lo que has comentado. Bueno, a nivel de reporte, en concreto con el reporting server, desde la 10.20, pues creo que se añadió la posibilidad de instalarlo en una máquina que ya sea cliente de Data Protector. Se ha mejorado el módulo interno del Application Server, Wildfly. La versión de Postgre me parece que se ha modificado también, pero a nivel de los propios reportes, de lo que viene preconfigurado como reportes, básicamente son los mismos. Fenomenal. Pues en el panel de preguntas no hay ninguna más de momento. Muy bien, pues a los que me habéis preguntado sobre esos tipos de reportes en concreto y no he podido, perdonadme que no os pueda contestar, enviármelo por favor por email y lo vemos en detalle, a ver si es posible elaborar el tipo de reporte en concreto que queríais. Agradeceros vuestro tiempo y nada, espero que paséis lo mejor posible el tiempo que nos quede de confinamiento. Un saludo a todos, gracias, hasta luego. Gracias.